Saludamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Este es el Ministerio El Gozo de Jehová.com, que semana a semana traigo una clase para edificar la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a continuar con la clase, pero sobre todo, hermano, mantenga su Biblia abierta, su libro de notas a mano para poder continuar esta clase. Antes vamos a alabar a Dios. Alabémoslo, Señor. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria, la honra por siempre. Bien, hermanos, vamos a estudiar el capítulo 2 del libro de los Hebreos, versículos 2 y 3. La palabra de Dios se lee así: a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Amén. Padre de la gloria. Vengo delante de tu presencia, Señor, dándote gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad, porque es grande. Gracias, Padre. Te pido que el Espíritu Santo hable a mi vida, hable a mi corazón, para poder desarrollar esta clase. En tu nombre, Jesús, te lo he pedido. Amén. Queridos hermanos, esta clase la he titulado La certeza del juicio. Como usted ha estudiado en la clase anterior, sobre las 3 razones para seguir a Cristo. Hay 3. La primera que hemos leído en la clase anterior, el carácter de Cristo. Expliqué sobre cuál es el carácter de Cristo. Hoy vamos a estudiar la certeza del juicio. Todas estas clases son muy importantes, que usted las note, las escriba, las estudie, las escudriñe y pueda comer parte de ella. Esta segunda razón, la que voy a hablar sobre la certeza del juicio, es importante, porque hemos visto ya el carácter de Cristo. Ahora es la certeza del juicio para que lo que reciban. Los versículos que hemos leído 2 y 3 nos hablan de lo inevitable que es este castigo. Óigalo bien, esto no es cuento de camino, porque la palabra griega en sí supone una condición cumplida.
no una posibilidad. El significado en el contexto de la palabra hablada por los ángeles era absolutamente categórica. La frase podría traducirse así, porque considerando el hecho de que los ángeles en efecto hablaron esta palabra, hay una pregunta. ¿Por qué la ley del Antiguo Testamento, particularmente los 10 mandamientos, están tan relacionadas con los ángeles? Hay preguntas que hay que responder. O otra pregunta, ¿por qué, ¿por qué enfatiza el escritor que los ángeles mediaron el antiguo pacto? Lo que hace que por los ángeles jugaron un papel muy decisivo en la llegada de los 10 mandamientos. Como queda claro en varios pasajes, lo hemos visto en los Salmos, lo hemos visto en muchos, como el libro de Deuteronomio, que hoy lo vamos a discutir. Cuando nosotros vemos Salmo 68, 17, apúntelo, da una idea, porque dice, los ángeles de Dios se encuentran por veintenas de millares de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Ahora, en Sinaí, donde Moisés fue el que escribió la ley, el Señor estaba acompañado por unas huestes de ángeles. El mismo Moisés nos informa y dice, vino el Señor desde Sinaí, vino sobre su pueblo como aurora desde el Seir, resplandeció desde el monte Parán y luego desde Mérida, Cádiz, con rayos de luz en su diestra. Vea Deuteronomio 33, 2. Esto indica, hermanos, creemos que los ángeles estuvieron implicados cuando se escribió o llegó la ley. También, si ve usted el libro de Hechos, capítulo 7, versículo 38, menciona específicamente que por lo menos un ángel estaba con Moisés en el Sinaí. Ahora vea esto que vamos a ver. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres. Unos versículos más adelante se nos dice que la ley se recibió por disposición de los ángeles. Véalo en el libro de Hechos, capítulo 7, versículo 53. En el Antiguo Testamento nos dice que los ángeles tuvieron, oiga bien, en el Sinaí fueron decisivos en traer la ley. Y si usted rompía la ley lo rompía usted. Así de simple. Así de simple, hermanos. No había salida. Se lapidaba a una persona si cometía adulterio, adoraba a falsos dioses o blasfemaba en el nombre de Dios. La ley era inviolable. El castigo por violarla era seguro. En esto usted no había escapatoria, porque era un mandato de Dios. En nuestra Biblia dice que toda transgresión y desobediencia de omisión, no hacer nada cuando debemos hacer algo, uno está pecando de una forma activa.
El otro es pasivo, pero ambos son voluntarios y ambos son serios, de acuerdo al libro de Levítico 24, capítulo 24, versículo 14 al 16. Por ejemplo, en el libro de Levítico 14:16 nos dice, saca al blasfemo fuera del campamento, o sea, el pecador. Y todos los que le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él y apedréenlo, toda la congregación. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, cualquiera que maldijere a su Dios, lleva su iniquidad. Y el que blasfema en el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda transgresión, óigalo bien, toda transgresión lo van a apedrear. Si el extranjero, al extranjero como al natural, estamos hablando del judío, si blasfemara, tiene que morir. Aparece severo, pero Dios quería asegurarse de que se va a solucionar inmediatamente el problema de los falsos profetas blasfemos para mantener la pureza moral y espiritual de su pueblo. Ahora veamos y estudiemos Números capítulo 15, versículo 30 y 33, 36. Dice, más la persona que hiciese con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esta persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento. Enteramente será cortado esa persona. Su iniquidad caerá sobre ella, estando los hijos de Israel en el desierto. Hallarás a un hombre que recogió leña un día de reposo, y los que le hallaron recogiendo leña lo trajeron a Moisés y a Aarón y a la congregación, y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué se le había de hacer. Y Jehová dijo a Moisés, oiga bien, Jehová dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre, apedreado por la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió como Jehová mandó a Moisés. Ahora, se pregunta usted, querido hermano, matar por simplemente recoger la leña en un sábado. Sí, porque deliberadamente desacató la ley de Dios, que lo dice en el libro de Santiago, capítulo 10, capítulo 2, versículo 10. La ley inviolable que Dios determinó era fuerte. Si nosotros estudiamos el libro de Judas, capítulo 5, nos dice, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Ese es un juicio severo sobre los incrédulos. Ahora, nótese la palabra justa en Hebreos 2:2. A Dios suele acusársele de ser injusto cuando su castigo nos parece desproporcionado con la falta por la falta cometida. Pero Dios, por su propia naturaleza, hermano, no puede ser injusto. Bajo el antiguo pacto, castigo severamente a quienes
decidieron vivir sin él y no aceptarlo. Lo sacó de su pueblo por causa de quienes eran puros, santos, y querían vivir para él. Su juicio sobre el pueblo de Israel era severo, porque ellos sabían la verdad. El castigo siempre está relacionado con la luz. Cuanto más luz tengamos, más severo castigo. Jesús fue claro al respecto. Es decir, cuanto más usted reciba palabra, no hay escapatoria delante del Creador, porque ya se le dijo. Cuando usted ve el libro de Mateo, capítulo 10, perdón, 11, versículo 20 al 24, nos dice así, hermanos. Entonces comenzó a reconvenir en las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que por Tiro y Sidón se hubieron hecho los milagros que se han hecho en vosotros. Tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio, estamos hablando del juicio, será más tolerante el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatidas, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerante el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Hermanos, esto es palabra de Dios. El principio de esto es cuanto más usted sepa, más grande será el castigo por no cumplir lo que usted sabe. Tiro y Sidón eran sumamente culpables de incredulidad y desobediencia. Y en las Escrituras, Sodoma y Gomorra tipificaron la inmoralidad, la impiedad más grosera. Pero ninguno de ellos era tan culpable como Capernaum, Betsaida o Corazín. ¿Por qué estas tres? Además de haber tenido luz del Antiguo Testamento, tuvieron luz del mundo del Mesías de Dios. Cuando vemos Marcos 12, capítulo 12, versículo 38-40, registra una enseñanza similar al de nuestro Señor. Guardaos de los escribas, que gustan de andar con largas ropas, llamar las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas, que devoran a las casas de las viudas, y que por pretexto de largas oraciones, estos reciben mayor condenación. Ahora, vamos a ver esto. Hermanos, el infierno es real. En el Nuevo Testamento se le llama lugar de fuego eterno. Así lo menciona el libro de Mateo, capítulo 25, versículo 41, donde el gusano muere, no muere, el fuego no se apaga, dice Marcos 9, 43 y 44. Se le llama
lago de fuego que arde como un azufre. En el libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 20. Pero entienda esto. Hay 3 grados de castigo en el infierno. Los lugares más calientes pertenecen a los que más luz han rechazado. Preste atención, hermano. Las palabras del mismo Jesús en Lucas 12, 47 y 48 nos dicen, aquel siervo que conociendo la voluntad del Señor no se preparó, ni hizo conforme a la voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque todo aquel, oiga, todo aquel a quien se le haya dado mucho, se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. El Señor está hablando sobre el juicio, hermanos. Y lo que quiere decir es completamente sencillo. Cuanto más luz de la palabra tenga, más responsabilidad usted tiene. Esta verdad se presenta en la forma más clara posible en el libro que ahora estamos estudiando. Vea Hebreos capítulo 10, versículos 28 y 29, y dice así. El que viola la ley de Moisés por el testimonio, lo que estamos estudiando en el capítulo 2 y 3, testigo fueres irreversiblemente, cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. La persona que conoce, entiende y cree en el Evangelio, pero que se desliza, ya hemos hablado de esta clase anterior, y se aparta de él, ya no quiere saber del Evangelio, experimentará el castigo más severo que exista. Porque la verdad usted lo sabía. Se habló de milagros, se habló de todas las promesas, pero aún así se deslizó. Castigo severo será para usted. De modo que la certeza del castigo debe ser que motivada, poderosa para aceptar a Jesucristo. Ahora, la confirmación de Dios. Cuando vemos el capítulo 2, versículos 3 y 4, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con quién, con ellos, con señales, prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Hermanos, es triste. Es triste, pero es real. Si va a amar, si va a aceptar a Jesucristo, no pisotee después su sangre, porque hay juicio por eso. El arrepentimiento tiene que ser genuino, real. No se puede jugar al Evangelio. Tercera razón. Es importante para aquel que acepta a Cristo. Es nada menos que la confirmación de Dios. Cristo fue el primero en anunciar el Evangelio y luego fue confirmado por los apóstoles que les habían oído a él en persona. Sin embargo, lo que es más importante, Dios mismo dijo testimonio y lo confirmó.
Cuando Jesús predicaba, también hizo algunas cosas que conferían más credibilidad al Evangelio. Cuando veo yo el libro y estudio el libro de Juan 10:38, él dijo, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Cuando afirmó ser Dios, luego hizo cosas que solamente Dios podía hacer. Confirmó su divinidad y, en consecuencia, la verdad de su mensaje. El día de Pentecostés, hermanos, Pedro recordó a sus oyentes en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 22, así. Dijo, Jesús Nazareno fue un varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios, señales. Hermanos, dio señales de confirmación semejantes a través de los apóstoles, los primeros predicadores del Evangelio después de Jesucristo. Sin duda, muchos de los creyentes decían, ¿por qué debemos creerle? ¿Qué prueba tenemos de que su mensaje viene de Dios? Siempre ha habido cantidades de falsos maestros por ahí. ¿Cómo sabemos que estos son auténticos? Así que Dios le dio capacidad y sus castigos de hacer las mismas cosas que Jesús hizo. Señales, maravillas, milagros. Y de hecho, realizaron milagros sorprendentes. ¿Cuáles? Levantaron muertos, sanaron muchas enfermedades y aflicciones. Y Dios confirmó el ministerio de ellos por medio de esas obras maravillosas. Por tanto, hermanos, discutir con un apóstol sobre el Evangelio era prácticamente discutir con Dios. Su predicación, su enseñanza era verdad. Una verdad divina, sustanciada por los milagros, como si esta confirmada no fuera lo suficiente. Dios le dio también a los apóstoles repartimientos, entiéndalo bien, repartimientos especiales del Espíritu Santo según su voluntad. La expresión según su voluntad parece haber insertado para evitar que nos confundiéramos con respecto a la fuente de ciertos dones espirituales. Vea, estudie Primera de Corintios, capítulo 12, 11. Cabe anotar que todo cuando yo leo y le digo, tiene que estudiar, hágalo, hermanos. Es por su bien. Escudriñe la palabra. Eso es su tarea que le doy. Yo les traigo el trabajo, pero la tarea desarrollala en su casa. Cuando usted ve Hechos, capítulo 14, versículo 3, leemos, estudiamos que Pablo y Bernabé se tuvieron en Iconio mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio de la palabra con su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de señales y prodigios. Pablo, hermanos, habló a los cristianos en Roma con potencia de señales, prodigios en el poder del Espíritu Santo de Dios. De manera que desde Jerusalén y por alrededor de Jericó y todo hubo llenado del Evangelio de Cristo, de acuerdo al libro de los Romanos, capítulo 15, versículo 19. Tenía el don de hacer estos milagros. En otra carta dice, con todas las señales
de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios, milagros, en 2 Corintios, capítulo 12, versículo 12. Por lo tanto, hermanos, estas obras especiales pertenecieron exclusivamente, óigalo bien, en la era de los apóstoles. No estaban para durar infinitivamente hasta que venga Jesucristo, no. Esto fue en el tiempo del comienzo de la iglesia y no para estos tiempos. Ahora, ¿cuáles eran estos dones específicamente? Que eran cuatro los dones. Los dones eran de sanidad. Los dones eran de milagros, de lenguas. Y por último, interpretación de lenguas. Todos estos milagros cesaron después de la era apostólica. Todo esto no son necesarios hoy. ¿Por qué? Porque no existe esa necesidad de confirmar el Evangelio. Pero en aquellos tiempos sí era necesario. Primera de Corintios 14, 22, versículo 22 dice, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, oiga bien, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Cuando se completó la palabra de Dios escrita, cesaron las otras confirmaciones. Si alguno viene a mí, dice el Señor, ¿cómo sabemos que es genuino? Usted lo verifica como dicen las Escrituras. Concluyo, hermanos. Así estas tres grandes razones por las cuales no debe el Evangelio de la salvación, como son, usted tiene que tener ese carácter de Cristo, la certeza del juicio que va a venir y la confirmación de Dios. Dios ha avalado este Evangelio con señales, con maravillas, con milagros, con dones espirituales especiales. Pero ahora Él alaba con el milagro y la autoridad de su palabra escrita. Que no se diga que usted rechazó a Jesucristo, porque puede costarle a usted una bendición eterna. No deje que la gracia de Dios se deslice. Subraye la palabra deslice. Es su vida. Es su eternidad. ¿Dónde la pasará? No solamente es conocer la palabra, estudiarla. Vívalo. Enséñela. A Dios sea la gloria. Bendiciones.